De nuevo, el Partido Aragonés, que busca presentar iniciativas de futuro para ampliar nuevos nichos de empleo en Aragón. En ese sentido, nosotros queremos destacar que hasta ahora el Partido Aragonés ha presentado al Gobierno de Aragón iniciativas pioneras de futuro, como puede ser la de reconversión y transformación digital en los diferentes sectores públicos a nivel empresarial, a nivel de la colaboración público-privada en Aragón, iniciativas que tienen que ver con la industria 4.0, donde un año después el Gobierno comenzó a sacar ayudas de industria 4.0, iniciativas alrededor de la economía circular que Europa está potenciando de forma importante, no solo a nivel público, sino a nivel de las áreas industriales, a nivel privado, a nivel de las empresas de Aragón, iniciativa de Big Data, algo que ya es presente, incluso pasado, para intentar también a la hora de monitorizar los datos y de poder potenciar el sector privado y público. Iniciativas que tienen que ver con el Internet de las cosas, algo que va ligado y de forma importante a las nuevas tecnologías, y ahora el Partido Aragonés quiere poner en valor y quiere poner en la mesa al Gobierno de Aragón una iniciativa importante también, que ya es presente y no es futuro, que versa alrededor de la inteligencia artificial. En ese sentido, ya países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como China, que tiene un plan de inteligencia artificial en una visión 2030 para convertirse en líder a nivel mundial, incluso a nivel nacional ya de forma importante, están poniendo en valor todo lo relacionado a través de la inteligencia artificial para potenciar nuevos nichos de empleo. Hay que destacar que la introducción de sistemas basados en inteligencia artificial y el aprovechamiento que tenemos de los análisis del Big Data serán principales, ya no en el futuro, en el presente, para la subsistencia y la competitividad de las empresas. Y el que no tenga claro eso, la Administración que no tenga clara eso, la Administración no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional que no tenga clara eso, lo único que estará haciendo es cegar de competitividad a las empresas de Aragón. Y vuelvo a decir, nosotros creemos desde el Partido Aragonés que la mejor política social es la creación de empleo. Sabemos que la transformación digital es una realidad y en ese sentido no tenemos que tener miedo a hablar de inteligencia artificial. Nosotros, el Partido Aragonés, vamos a presentar este jueves en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad una iniciativa en donde instamos al Gobierno de Aragón a que realice un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en los sectores productivos de Aragón, para proceder a la identificación de oportunidades y necesidades a todos los niveles, desde a nivel educativo, formativo, social, sanitario, pero especialmente también a nivel laboral y a nivel económico. Todo relacionado en el campo de la inteligencia artificial para transformar y adaptar la realidad no solo social, sino también económica de Aragón, con el fin principal, y esto es importante, con el fin de anticipar los impactos de la inteligencia artificial en coordinación con los agentes sociales y económicos elegidos para este propósito. Como no sepamos anticiparnos a los posibles impactos que la inteligencia artificial va a tener en los próximos años, y cuando digo los próximos años hablo en los 2, 3, 5, 8, 10 años, en ese sentido las empresas de Aragón e incluso la propia administración pública no será competitiva. En un segundo punto, desde el Partido Aragonés, en nuestra proposición no de ley que vamos a presentar este jueves, pedimos la creación del Consejo Aragonés de Alfabetización Digital, como se está haciendo en alineación con las diferentes iniciativas a nivel nacional y a nivel europeo, como un órgano que coordine y asesore en relación a las acciones inherentes a las políticas públicas o público-privadas, todo ello con el objetivo de anticipar los impactos de las transformaciones digitales y, algo muy importante, analizar los aspectos combinados económicos, sociales y jurídicos, porque uno de los campos importantes que existe es también poner, de alguna manera, bases jurídicas a todo lo que tiene o a todo lo concerniente de la transformación digital, Internet de las cosas, Big Data y, naturalmente, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y, en último lugar, nosotros lo que queremos es que se alinee el estudio y la creación de dicho órgano que coordine las acciones de inteligencia artificial y alfabetización digital con las estrategias europeas
y, naturalmente, con las que existe a nivel del Gobierno de España, en este caso, la Estrategia Digital 2014-2025. El propio Gobierno de la Nación también, alineado con Europa, la Estrategia Digital que versa del 2014 al 2025. Nosotros lo que queremos es que, de alguna manera, Aragón, como están haciendo ya otras comunidades autónomas en España, se anticipe a los posibles impactos que va a tener a todos los niveles Internet de las cosas, Big Data y, naturalmente, todo lo concerniente alrededor de la inteligencia artificial, y que, desde luego, el Gobierno de Aragón no se quede rezagado en meras declaraciones de intenciones. Simplemente, para acabar, decir que nosotros también haremos esta propuesta para que dentro del Pacto de la Ciencia se le dé una especial importancia a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robótica. No desde el miedo y desde el temor a algo que puede pasar y que de alguna manera puede vetar la creación de puestos de trabajo, sino todo lo contrario, como un nicho de nuevas oportunidades para la creación de empleo, para la subsistencia y la competitividad de las empresas y de todos los sectores. Sí, a mí me gustaría preguntarle, hilando con la inteligencia artificial, a ver si podemos conseguir algo de inteligencia política también. Quería preguntarle por el conflicto que hay ahora entre el Gobierno de España y Cataluña respecto a los bienes de Sigena, porque, como bien sabe, a través del artículo 155 está la legalidad vigente ahora mismo en Cataluña, y sí que la sentencia que obliga a la devolución de los bienes parece que todavía no es conforme al Gobierno de España. Decía el ministro Méndez de Vigo que incluso habría una guerra innecesaria entre Cataluña y España si se devuelven los bienes a través de esa sentencia. Me gustaría saber, usted como Partido Aragonés, que sí que fueron en coalición con el Partido Popular a las últimas elecciones generales, ¿qué opinión le merece desde el Partido Aragonés que el ministro todavía no sepa si debe cumplir la sentencia que le requiere un juez de Huesca? Nosotros, el Partido Aragonés, queremos que Aragón sea más grande en España para que España sea más grande en Europa. Y lo que, como miembro del Partido Aragonés, y especialmente como aragonés y como español y como europeo, yo creo que nadie no entendería que el Gobierno de España no acatara las sentencias. Así de fácil. Es decir, no estaría predicando con el ejemplo el ministro. Y vuelvo a decir, la sociedad aragonesa no entendería que el ministro no cumpliera con lo que manda la justicia. Es inadmisible. Y ya que estamos hablando del ministro, entiendo que se lo diga el ministro, ¿qué le diría, por ejemplo, al Partido Popular de Aragón, que tiene línea directa con el ministro, para que pueda reivindicar el cumplimiento de la sentencia? Bueno, yo no le diría nada al Partido Popular, simplemente que lo que tiene que hacer es que se cumpla la sentencia. Es decir, realmente yo no creo que esté en la mano del Partido Popular que se cumpla la sentencia, ni en la mano del ministro. Simplemente la justicia lleva un camino diferente a la vía legislativa y ejecutiva, y en ese sentido lo que se tiene que hacer es que se cumpla la sentencia en base a lo que dicta el juez, y lo antes posible. En caso de que no se cumpliera, ¿qué diría el Partido Aragonés? En caso de que el ministro Méndez de Vigo no cumpliera con la sentencia del juez de Huesca, que dejara que pasara el tiempo y no se devolvieran los bienes. Es que yo creo que sería una temeridad que el ministro no cumpliera la sentencia. Es que realmente lo que se debe hacer es el poder legislativo y ejecutivo va totalmente diferenciado, y eso lo ha dicho el presidente del Gobierno también, del judicial. Con lo cual, lo que tiene que hacer el ministro es acatar lo que dice la ley. Es decir, yo creo que no está ni en las manos del ministro. Y si eso no se cumpliera, los aragoneses, que somos españoles y europeos, igual que cualquier otra comunidad, no lo entenderían. Sería difícil de explicar. Yo creo que sería muy difícil de explicar. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias.